Hola, Eduardo de Los Interrogantes. Quería preguntaros, bueno, primero para el director, por qué tenía que ser esta la historia que querías contar, y luego para todos, que si hay algún episodio histórico que os gustaría que fuera representado en el cine. Cuando me hablaron de Los últimos de Filipinas, yo recordaba vagamente la película, la había visto en sesión de tarde seguramente, cuando era joven y tal, pero no recordaba muy bien los hechos. Si te acuerdas del dicho de Los últimos de Filipinas, pero bueno, lo primero que hice fue leerme el libro de Martín Cerezo, que cuenta pues el sitio de Valer de una manera autobiográfica, y a partir de ahí se me fue encendiendo, digamos, la bombilla de ostras, aquí hay un historión, y esto se puede utilizar no solo para contar un hecho histórico heroico, sino para contar que las guerras no conducen a nada, que nadie gana nada en una guerra, nada más que los gobernantes que hay detrás, que al final, pues por ejemplo en este caso, vendieron las tres colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por 20 millones de dólares, y ese dinero no lo repartieron entre los soldados, eso os lo aseguro. Y respecto a alguna película, algún hecho histórico español que quisierais ver en una película. A mí me encantaría, más que hecho histórico, que se hablase o que se hiciese un cine más político. El año pasado vi la película acerca de Bárcenas, me parece que es un gran acierto, aunque luego quizá no funcionó demasiado bien en taquilla, pero hace nada hemos podido ver la última de Ken Loach, yo Daniel Blake, y yo apuesto por ese cine. Lo que pasa que es una pena que las cadenas de televisión a veces no van de la mano con esos proyectos y es muy difícil encontrar la financiación, pero creo que hay abundante material en este país como para hacer cine político. Ojalá que se haga. Yo soy el capitán Enrique de las Morenas todo el rato que me dejan. Nada, soy el capitán y voy con mi perro a la guerra. Soy el que manda ahí, creo que tiene un gran sentido militar, y algunas que otras cosas más, entre otras que le gustaría volver a casa al terminar la guerra. Yo, al contrario que Eduard, interpreté varios personajes, pero el que más interpreté es Martín Cerezo, que es un subalterno de Eduard, es el teniente, y es un hombre que en un momento dado, bueno, adquiere una cierta responsabilidad en la historia, y es probablemente el más empecinado en mantener el sitio de Valer, porque está convencido de que, bueno, de que les están contando una milonga desde fuera e intenta que no se le tan colada. Yo interpreto al sargento Jimeno, que es un militar que se queda español de España, que se queda colgado del destacamento anterior, que fue masacrado por los filipinos, y es un hombre con un sentido del honor y un amor exacerbado a la patria, y que se suma a la causa de Martín Cerezo. Pues mi personaje es el teniente Vigil, que es el médico de este destacamento. Bueno, evidentemente, pensando que es un médico, pues en unas circunstancias como las que les toca vivir a esta gente, os podéis imaginar que el personaje lo pasa especialmente mal, porque ve morir a muchos pacientes a los que no puede salvar. Bueno, mi personaje es Juan, es una persona que le enviaron a la guerra contra su voluntad. Creo que es un personaje adelantado a su época. Él no cree en los valores que se le intentan inculcar, él no cree en España, él no cree en esta guerra que firman unos pocos y que la sufren unos miles de personas, y está totalmente en contra de todos estos valores de la guerra y de España. El personaje es Carlos, se viene de un pueblo de Extremadura, y el alcalde de su pueblo le promete que si va a la guerra y lucha por el imperio, pues va a recolectar dinero en el pueblo para pagarle los estudios de Bellas Artes en la mejor academia de España. Y él va con esa ilusión, ¿no? Él va buscando ese certificado de comportamiento ejemplar. ¿Cómo fue vuestra preparación militar? ¿Entendéis la pregunta? Los más jóvenes. Pregúntales cosas más sencillas, es que no, estos chavales Bueno, creo que por un lado o por otro alguna relación con lo bélico en la ficción hemos tenido, pero no de esta envergadura. Yo justamente con Salva estuve en Los Nuestros, una miniserie sobre boinas verdes. La época cambia, el armamento cambia y la estrategia, y más estos chicos además que fueron sin ningún tipo de conocimiento militar. Y estuvimos entrenando todos con el Mauser, que es un personaje más en esa gesta y en esta película también.
que tiene un mecanismo curioso y hay que practicar un poco. Y estuvimos con militares trabajando y echando mañanas disparando fogueo. Los ensayos fueron, o sea, por nuestra parte la documentación, pero luego la parte práctica sí que nos ayudaron, pues sobre todo eso, nos veías a los 5 de fila a 2 desfilando. A los 5 en fila de a 2. Algo no cuadra, claro. A ver, es verdad que el teniente no se presentó allí hasta que ya habíamos aprendido a formar y bueno, la verdad que fue un proceso interesante. Parte de la figuración que les acompañó también eran militares y eran de allí de Canarias, eran soldados, con lo cual ayudaba mucho para hacer creíble todas esas escenas de guerra. Entonces, pues bueno, pues... No nos dejes quedar tan mal. No, pero que te quiero decir que aparte de lo que ellos hicieron, pues también la figuración ayudaba mucho. Lo que moló de esta peli es que generalmente ruedas en Madrid o ruedas así, cada uno se va a su casa. En este caso estuvimos pues más o menos, no sé, en Guinea, en una especie de jaula de cristal que era Hilton, del que no apetecía salir mucho porque, no sé, porque no hacía buen tiempo. Y en Canarias, pues estamos allí o culo do mundo, entre palmeras y líquenes. Entonces, claro, esto fomenta mucho eso que te digo de que, bueno, pues juegas al billar, te tomas otro gin tonic. Es decir, pocas veces en películas tan corales se da la circunstancia de que estamos secuestrados de nuestras casas y no tenemos otros huevos que vernos. Así que en eso sí que ha sido una aventura y en eso sí que yo creo que debemos reconocer que hemos estado viéndonos cada día vacilando. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están los otros? Mira, aquel está borracho, no digáis nada. Esa aventura, yo creo que ha sido la aventura humana, ha sido la más bonita. Más que la aventura de África ni de Canarias, la aventura de vernos cada día, ¿no? O llegar a las 12 al hotel y decir, ¡joder, qué hambre! Y dice, pues aquí se da de cenar a las 10. Todos a la cama. En fin, que eso también mola, ¿no? Realmente no nos quedaba otra que convivir. O sea, estábamos 24 horas juntos y de ahí... ¿qué pasa? Carlitos Hipólito, si no nos contó 565 chistes, no nos contó ninguno. Nos ha hecho reír a todos un montón. Yo salí acojonado de aquí, pero realmente acojonado. Me contraté una coach, la que tuve a cambio de nada, hablaba con Dani, hablaba con Pedro, no terminaba de querer hacerlo por los nervios que tenía. Y sí que es verdad que el segundo día me hinché a llorar, no podía más, dije, lo dejo a la mierda. Y a una charla con Carra, es como nuestro gurú, Carra. Y no sé, me lo cambió todo, lo empecé a ver más que como un reto y como algo complicado, como un juego que te puedes divertir haciéndolo sin olvidarte de que estás haciendo un trabajo con el resto de tus compañeros. Entonces, sí que es verdad que me tranquilizó mucho. De aquí para el resto de mi vida, yo creo. Seguramente le contó la anécdota de los guineanos, que es, 1 de cada 10 familias se come a sus hijos. Y entonces eso ya... Bueno, empiezan comiéndose al abuelo.